Estamos a unos segundos de comenzar nuestro estudio de Efesios capítulo 5. Abran sus Biblias, de cualquier manera los versículos en los que nos estamos enfocando están ahí, pero muchas veces nos vamos a otros versículos que sería importante que también tuvieran su Biblia lista para que puedan irse conectando. Hola, mi querida Vane, tú siempre la primera, así es que ahí te va un saludito. Muy bien. Dice Efesios capítulo 5, comienza diciendo: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y sed pues, o pues, quiere decir que tenemos que ver un poquito el contexto en el que esta palabra nos dice, bueno, pues, para que entiendan, ¿no? Está hablando acerca de lo que debemos de ser, de cómo es que debemos de comportarnos como cristianos y comportarnos como hijos de Dios, comportarnos como los que tienen la nueva vida en Cristo. Así es que debe haber alguna diferencia entre una persona que conoce a Jesucristo, que conoce el Evangelio, y las personas que pues no lo tienen. Y se habló mucho acerca de esa situación, como de dónde vienen las mentiras, los enojos, los hurtos, todo ese tipo de situaciones, palabras corrompidas y todo este asunto que es simple y sencillamente una falta total de gracia. Pero esto entristece verdaderamente al Espíritu Santo de Dios y es algo que tenemos que quitarnos porque es algo que traemos muy arraigados todos. Fíjense todas estas cosas: amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo eso es, para una persona que no es cristiana, todo esto es bien normal. Bien normal. Si es cierto que es normal la ira, por ejemplo, tiene siempre sus límites, y cruzar esos límites trae una serie de situaciones tan malas y tan inconvenientes en la vida de todos que es importante tomar en cuenta ese punto. Pero la solución va a ser tener misericordia unos con otros, ser benignos unos con otros. ¿Qué es ser benigno uno con otro? Es que la influencia que debas de tener para con los demás debe ser algo bueno, algo que produce cosas buenas. Para que eso pueda funcionar, necesitamos ser misericordiosos. Y misericordioso quiere decir que, es cierto, muchos van a pecar contra nosotros y mucho me temo que nosotros pecaremos contra otros a nuestra vez. Así que, por eso dice al final este versículo 32, perdonándonos los unos a los otros. Y es que eso es el punto. Y mucho me temo que aún los mejores cristianos tendrán que estarse pidiendo perdón unos a otros. Y los verdaderos cristianos ciertamente que van a perdonar, porque entonces nos podemos dar cuenta de que el Señor nos perdona, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese es el punto. El discípulo tiene que aprender este punto y tenemos que aprender a perdonar. Algo que es interesante con esta cuestión de pedir perdón y ser perdonado también es que difícilmente nos gusta pedir perdón. A nadie le gusta pedir perdón porque implica reconocer haber hecho mal, o reconocer que estamos mal, o reconocer que algo debemos y no hemos pagado. Y es importante pedir perdón. A veces es muy difícil ser perdonado
porque también en la forma de pedir está el dar. Muchas veces las personas, si no piden perdón de corazón, no van a poder perdonar, y eso es una realidad total. Déjenme saludar a todos los que se están conectando. Y bueno, por ahí les puse en el chat de la iglesia, les puse, si alguno se quiere conectar por Zoom, se puede conectar también, ¿eh? Aquí podría recibirlos también, si quieren opinar algo juntamente conmigo. Si no, de todas maneras, aquí, pues bienvenidos aquí todos, los estoy viendo aquí en el Facebook. Muy bien, así que pedir perdón, como decía, a veces es muy, muy, muy complicado, porque implica reconocer que estamos mal. ¿Ustedes qué creen? ¿Que es más difícil pedirle perdón a Dios o pedirle perdón a otro humano? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué opinan? ¿Qué es más difícil? ¿Pedirle perdón a Dios o pedirle perdón a tu amigo, a tu compañero de trabajo, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos? ¿Qué es más fácil? ¿Pedirle perdón a Dios? Déjame decirte que si no somos capaces de pedirnos perdón entre nosotros, menos le vas a pedir perdón a Dios, o por lo menos no creo que lo puedas hacer de corazón, así de simple, porque para muchos se les puede hacer muy fácil ahí, perdona nuestras ofensas, como también nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, porque a veces ese es el problema. Para una persona que le es difícil pedir perdón, es muy complicado que probablemente esa persona pida perdón. O sea, si una persona no perdona, le cuesta mucho trabajo pedir perdón también. Y esa es una desgracia. Así que es bien importante entender el contexto de este capítulo 5 que estamos comenzando a estudiar. Así que sin tener esa capacidad de perdonar, esa condición de gracia, porque es una condición de gracia. Nosotros fuimos perdonados aún sin haber pedido perdón. ¿Sabes por qué fuimos perdonados aún sin haber pedido perdón? Porque Él nos dio vida cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿sabes qué ocurrió? Que también junto con eso te diste cuenta que el que tenía que estar crucificado eras tú y no Jesucristo. Así que tú te hiciste uno con Él y dijiste, Señor, estás tomando mi lugar, el que yo estaba. Y el aceptar tu culpa ya es una forma de pedir perdón. O sea, no necesitas decir perdóname para mostrar ese deseo que tienes de ser perdonado. Así de simple. Ese deseo. Muchas veces no es necesario que te digan, oye, perdóname. Con la pura actitud sería suficiente. Cuando tú ves que una persona se ha apenado por el daño que te ha hecho, pues para ti debiera de ser suficiente. Para mí también, para cualquiera. Por eso el capítulo 5 comienza después de hablar acerca del perdón, como vimos aquí, de perdonarnos los unos a los otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y quizá antes de pasar al capítulo 5, quizás debiéramos de analizar esta frase, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. ¿Cómo es que Él nos perdonó? ¿Cómo es que Dios nos perdonó en Cristo? ¿Qué significa eso? Bueno, que resulta que a Dios el punto de decir, Señor, perdóname, es algo que va a venir como consecuencia de este perdón, pero no es el perdón al que se refiere. El perdón es
que no existía manera de perdonarnos sin la muerte de Jesucristo. Así de simple. Así se mostró el amor de Dios por nosotros. Y eso es lo que va a decir. Precisamente por eso lo va a mencionar en el capítulo 5, lo va a mencionar así. ¿Cómo Dios nos perdonó? Bueno, nos perdonó no porque pusimos cara de borreguitos a medio morir, ni tampoco porque dijimos, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. No, eso no valía para que Dios te pudiera perdonar. Dios no te podía perdonar porque dice en la Biblia muy claramente que la paga del pecado es muerte, y sin esa muerte, sin esa sangre derramada, no podías ser perdonado, ni tú, ni absolutamente nadie. Así que debes de entender este punto del perdón de Dios, porque le da la base para poder entender cuando Él dice, anden pues, sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Para poder perdonar, fíjense, dice, como Dios también nos perdonó, entonces necesitamos imitarlo a Él, imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo es que somos imitadores de Dios? Si andamos en amor. Como también Cristo anduvo en amor y lo mostró. ¿Cómo lo mostró? Se entregó a sí mismo por nosotros. Se entregó a sí mismo por nosotros. Por eso el Señor Jesucristo decía, a mí nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, de mí mismo la pongo. Y la pongo porque la puedo volver a tomar. Fíjense nada más, esto es algo tremendo. Si tú tienes que hacer cualquier cosa que Dios, tú sabes que te lo está mandando, cualquier sacrificio que Dios te manda hacer, déjame decirte que Dios te dice, no temas, no temas. Si yo te estoy mandando, no va a pasar nada. Si te pido yo cualquier cosa que entregues, no te preocupes. Si yo te la pido, tú entrégala y no va a pasar nada. Fíjate nada más algo tremendo. Cuando llega el joven rico con el Señor Jesucristo, le dice, Señor, ¿qué haré? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesucristo debe haber dicho, ¿este cree que es bueno? Cree que es bueno, no sabe todavía que bueno, no hay ni aún uno. Ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Buscan únicamente su propia satisfacción o su propio rollo. Y probablemente era rico porque lo heredó y a lo mejor decía, bueno, pues si se trata de estar heredando, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira qué noble, algo quería hacer este hombre, pero déjame decirte qué podía hacer. ¿Qué podía hacer para recibir la vida eterna? Ahí te estás. Es mi hermanita Marta, está aquí. Así que vean nada más qué cosa tan tremenda es esta cuestión. Este joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor Jesucristo le dijo, bueno, pues los mandamientos sabes. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y le empieza a mencionar, fíjense, del 4 en adelante. No mentirás, no robarás. Uy, Señor, yo eso lo he cumplido desde mi juventud. Y el Señor Jesucristo no lo contradijo. No lo contradijo. O sea que ciertamente y muy probablemente este era un hombre bueno según los hombres. No roba, no mata, no le hace mal a nadie. Pero miren lo que ocurre cuando Él le dice, pero mira, todo eso lo has cumplido, pero te falta una cosa. Una, no dice que le faltaron muchas, te falta una cosa. Dice, mira, eres muy rico, anda, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Tú qué harías? Imagínate que tienes 100 millones de pesos y te acercas a Jesucristo con esto y te dice, pues mira, vende todo lo que tienes y reparte todos esos 100 millones de pesos y vienes y me sigues. ¿Lo harías? ¿Lo harías?
Este es el punto. ¿Tú crees que lo harías? ¿Realmente crees que lo harías? El problema es el siguiente. ¿Por qué este joven simplemente se puso triste y se alejó? Pero escucha lo que el Señor Jesucristo dijo. Lo que el Señor Jesucristo dijo. Si supiera que no hay quien haya dejado a padre, a madre, hermanos, casas, herencias, terrenos o cualquier cosa por causa de mí, que no le haya yo de dar más en este tiempo y en el tiempo venidero, la vida eterna. En el tiempo venidero, la vida eterna. Así es que date cuenta que si aquí nos pudiéramos entender cómo es que Jesucristo nos amó, Él a sí mismo lo hace, cómo se entrega. Pero fíjense, imitarlo a Él es entender las motivaciones de Él. ¿Por qué se entregó a sí mismo por nosotros? Dice, ofrenda y sacrificio al Padre, a Dios, en olor fragante. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que valía la pena entregarlo todo, absolutamente todo, nada más porque Él lo está pidiendo. ¿Cuál era la única cosa que le faltó a este joven rico? Lo único que le faltó era amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso el Señor Jesucristo le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Porque bueno solamente Dios. Como si le dijera, ¿me estás reconociendo como Dios o simplemente me vienes aquí a dar palmaditas en la espalda como para que sea yo benigno contigo? Este es el punto de Dios. Este es el punto de entender, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Te das cuenta? Por eso, imitar a Dios como hijo amado es ser obediente al Padre. El Padre envió a su Hijo y la comisión que le dio fue entregarse a sí mismo por la humanidad. Por eso esa ofrenda y ese sacrificio fue un olor fragante para Dios. Porque cualquiera que no conoce estas motivaciones de Dios, este plan maestro que Dios tenía para rescatar a la humanidad, jamás hubiéramos entendido absolutamente nada acerca de por qué Dios envía a su propio Hijo a morir de una manera tan cruenta. Para muchos podría ser muy difícil este asunto, pero no pueden entender este sacrificio de Jesucristo, porque no pueden entender que Dios es justo, pero a la vez Dios es bueno, tan bueno que envió a su propio Hijo, tan justo que no podía evitar que su propio Hijo entregara su vida por amor a nosotros. Eso significa andar en amor. Si alguno quiere opinar, opinen, por favor. También estoy viendo aquí sus saludos, también los estoy viendo aquí. Así que también, ya saben, pueden opinar. Lo que tienen que hacer también los que se conectan por Zoom, si quieren hablar, pues nada más me levantan la manita y me dejan verlos. Aquí Pabellón, no sé quién es Pabellón, pero no se manifiesta. Dice el versículo 3, pero, aquí hay un pero, ¿no? Todo esto suena muy bonito, eso de entregarse a sí mismo, porque eso es lo que nos pide el Señor Jesucristo, que lo imitemos a Él. La única manera de imitar a Dios, la única manera que lo podemos imitar es en la persona de Jesucristo. Por eso, el propósito de la palabra de Dios es hacernos crecer hasta la altura de la plenitud de Cristo. Eso sería
poder ser levantados hasta la altura, hasta la plenitud de Cristo. Pero si esto no es algo que pueda entenderse de manera muy obvia, el problema es, ¿cómo podríamos ser como Jesucristo? ¿Hay alguno cree que puede ser como el Señor Jesucristo? Pues déjenme decirles que sí se puede, porque si no se pudiera, el Señor Jesucristo no les hubiera dicho ahí en Mateo 5:48, donde les dice, sean pues ustedes perfectos, nada más ni nada menos así como mi Padre Celestial es perfecto. Obviamente en las fuerzas de ningún ser humano se le ocurriría imaginar semejante grado de perfección, pero sí es importante eso. Hola Vero, es Vero Pabellón, ok, muy bien mi querida Pabellón, mi querida Vero. Dile que le apriete la cámara. Le puedes apretar a una camarita, mira, tienes una camarita ahí abajo, ahí donde dice que puedes conectarte. Mira, si yo le pico ahí, lo paro y ya ves mi icono. Pero si le vuelvo a picar ahí a la camarita ahí abajo, entonces ya nos vamos a poder ver. Y si le das al microfonito que está ahí a un lado, pues también vas a poder hablar. Así es que vamos a poder ver esa situación. Muy bien. Así es que, mira, ahí están. Muy bien, pues bienvenidos todos aquí al estudio y espero que de alguna manera empiecen a quererse conectar por Zoom para que podamos tener también interacción. Ahora dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos. Y todos los jóvenes se desconectan en bandada. ¿Saben? Les voy a decir algo que es bien interesante. Un niño, un joven, puede estar enamorado de la Biblia, de la iglesia, del Señor, de lo que es su vida cristiana, pero cuando llegan a la adolescencia y cuando empieza todo el punto de la cuestión sexual y todo ese asunto, hay desbandada en ese sentido. Déjenme decirles que hay algo que nos separa muy rápidamente de la comunión en Cristo. Y es principalmente este punto de la fornicación. Este asunto de la fornicación, o esta palabra que es la palabra griega porneia, así se dice, de ahí viene la palabra pornografía. De ahí, este asunto es, digamos, que relaciones sexuales fuera del orden de Dios. Esto es lo que significa. Así que todo eso empieza a alejar a las personas de Dios automáticamente. Así que esto es bien, bien importante entenderlo, porque miren, hay tres cosas principales a los seres humanos que siempre nos está, todo el tiempo nos está, alterando, y es precisamente estas tres áreas. Número 1, la fornicación. Número 2, son las cuestiones sexuales. Toda inmundicia entre estas cuestiones está mucho de las cuestiones sociales, mucho de lo que podemos tener también en nuestra mente o en nuestro corazón, que es sucio. Y por el otro lado, la cuestión material o la avaricia. Cuando estás tratando con personas que han pasado por tremendas adicciones, ya sea alcohol, sean drogas, sean cualquier tipo de circunstancias, puedes notar que las personas tienen traumas provocados por este tipo de situaciones.
en especial las sexuales. Cuestiones de niños abusados, cuestiones de personas de las cuales tuvieron traumas por estar viendo a una edad demasiado tierna cosas que no debían de haber estado viendo. Y hoy en día no nos asuste el hecho de darnos, más bien sí asústense, el hecho de que los jóvenes a veces ya desde niños, desde 7, 8 años, ya ven muchísima pornografía. Ahora imagínate lo que va a hacer en la mente de un niño que no entiende nada de lo que esos adultos están haciendo. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Por eso es algo increíble. Imagínate cuántas personas hoy en día están metidos en este tipo de situaciones y imagínate qué va a pasar con ellos cuando sigan creciendo y traigan toda esta serie de información totalmente tergiversada y encochinada, porque además el sexo es una bendición, es una bendición de Dios, pero simple y sencillamente si no está enmarcado en la voluntad de Dios el sexo, entonces eso se convierte en algo que va a causar muchos problemas. Y si no, véalo. ¿Cuántas personas tienen problemas porque fueron niños abandonados, porque fueron niños que fueron no deseados, porque fueron niños que se salieron de control? Dense cuenta que todas estas cuestiones, ahora dense cuenta que también toda esta inmundicia de lo que el mundo está enseñando hoy en día. Si han oído ustedes de lo que está vendiendo ahora esta Celine Dion, que se siente muy nice, que está vendiendo una ropa que se llama no, significa no, ¿qué? Pues fíjate que es no a lo que es normal. Ahora todo lo anormal va a tener una significancia. Y la mujer entra en un cunero donde de un lado están los varoncitos, los que nacieron con el género masculino, con ese género, y por el otro lado las niñas que nacieron con el género femenino. Los niños tienen órganos sexuales masculinos, las niñas tienen órganos sexuales femeninos. Pero ¿saben? Ve los azulitos, ve los rositas y luego agarra así como si fuera polvo de oro, que no es polvo de oro, es blanco y negro, y lo sopla así. Y todo lo que era azulito y todo lo que era rosito ahora ya es blanco y negro, pero con figuritas y con calaveras y con estrellitas y con cosas de estas, y diciendo, vamos a quitarles ese estigma a los niños, porque ahora ya van a ser libres para decidir qué quieren ser. Es ridículo, simplemente es ridículo. Por eso hay tanta gente traumatizada en este tiempo. Por eso hay tantas cuestiones pasionales, simple y sencillamente, porque saben, cuando se ha visto los crímenes pasionales, cuando es entre homosexuales es muchísimo peor, muchísimo peor. Y déjenme decirles que qué pena que a lo bueno el mundo esté llamando malo y a lo malo bueno. Y todos los que se han ido ya con estas ideas y demás, ahorita ya me colgaron o ya se cortaron o ya se quitaron porque, ¿saben? A eso los está enseñando el mundo, a aceptar la inmundicia como algo natural, absolutamente natural. Y esto, evidentemente, qué desgracia, queridos, qué desgracia. Pero esto es lo que el mundo está entendiendo. Así que este tipo de rollos sexuales, toda esta clase de inmundicia, de todas estas cosas,
Esta palabra, déjame ver, es la palabra acatarsia, esta palabra, o acatarsia más bien. Fíjense, denota suciedad física, como en Mateo 23, 27 que dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero más por dentro están llenos de huesos muertos y de toda acatarsia. ¿Cómo ven? Y de toda acatarsia, de toda inmundicia. Fíjate, habla de aquellas personas que simple y sencillamente se queden buenos, dice, pero no sabes toda la porquería que vienes arrastrando. Aparecen casos en los papiros en los que se habla de mantener las casas en buenas condiciones. ¿Se dan cuenta? También habla de suciedad moral, como en Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y escuchen lo que dice la Biblia: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Lo que está diciendo y de lo que está hablando y de lo que va a hablar es precisamente de estos homosexuales, tal cual. De ahí en adelante lo va a decir: deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dejando el uso natural del género contrario, por el que es contra naturaleza, no lo digo yo, lo dice la Biblia, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su sexualidad desordenada unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Así es que no se peleen conmigo, peleense con lo que Dios está diciendo, pero cuidado si tomas la idea de ponerte en contra del que creó al hombre, del que creó el universo. Así que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Jamás vas a ver una lista tan terrible que la que te acabo de mencionar en estos pasajes. Así que el Señor te lo está diciendo muy claro: si vas a ser imitador de Dios como hijo amado, tienes que andar en amor, pero nada tiene que ver. Pero esto no puede existir, y entre nosotros, si somos cristianos, ni siquiera se nombre, bueno, ni lo menciones. Qué terrible es lo que el mundo está ahorita metiéndose y no pudiéndolo entender, no queriéndolo entender. Así que mira, toda esta cuestión es bien importante. Toda esta cuestión es muy, muy importante.
Así que esto es lo que tienes que entender. Tenemos que entender todos para que podamos darnos cuenta que todas estas cosas son las que Dios quiere que captemos para que podamos ser como Él quiere que seamos. Así que mira, en estas tres áreas, la sexual, la emocional, que allí es donde reside en tu alma esos pensamientos, esa mentalidad, saca todo lo que sea mugre, límpialo, el Señor quiere que limpies todo eso, pero también líbrate de esa cuestión de avaricia. ¿Qué es la avaricia a final de cuentas? ¿Quién es una persona que es avara? ¿Quién es una persona avara? Mira, la palabra es pleonexia y significa codicia o avaricia. Literalmente es el deseo de tener más. Pero yo te preguntaría, ¿es malo tener el deseo de tener más? Digo, pues déjame decirte que de ninguna manera. Pero en un sentido puede ser muy malo. Tú tienes el deseo de tener más. ¿Y qué estás dispuesto a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿A conceder mucha inmundicia? ¿O a conceder favores sexuales con tal de tener más? ¿O a conceder matar a alguien para poderte quedar con lo que tiene? ¿Cuánta gente no mata por robar? Porque tiene deseos de tener más. Así es que siempre es en mal sentido esta palabra pleonexia. Se usa de una manera general en Marcos 7:22 que dice: los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Cuándo está diciendo esto? Mira, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Te das cuenta? Todo eso es inmundicia. Todo eso es inmundicia. Esto, las fornicaciones, la inmundicia, la avaricia, todas estas cosas son la misma porquería que el hombre hace hasta lo imposible con tal de conseguirlo. Pero si somos cristianos, tienes que entender el pensamiento de Dios y cómo es que Dios quiere que entendamos estas cosas. Así que volvamos a Efesios. Así que esto ni siquiera se nombre entre nosotros. ¿Sabes? De hecho, mucho de esto tenemos que hablar, porque mucho de esto estamos enfermos. Muchos hemos pasado por situaciones de inmundicia, de avaricia, de fornicación. Y fíjate que mientras callé, dice la Biblia, envejecieron mis huesos. Por eso es bien importante tener un mentor, tener un hermano al que tú le puedas comentar y decir: sabes que tengo dificultades en este punto y en este otro y en este otro. Porque cuando tú no hablas estas cosas, todo el tiempo están ahí y a veces las estás reprimiendo, y cuando explotan y hacen como una erupción. Así es que date cuenta que es algo que no puedes estarlo acumulando, porque se empieza a acumular mucha fuerza con eso. Y cuando se destapa es algo terrible. Así es que es mejor sacarlo. Y sacarlo con alguien que te pueda ayudar y decir: ¿sabes qué? Mira lo que dice la Biblia, mira lo que enseña nuestro Dios. Y esto es lo que enseña, cosas que convienen a los cristianos. Dice que ni siquiera entre nosotros se nombre como algo de lo cual yo me ufano, o como algo como un triunfo. Porque, ¿sabes? Eso es lo que uno contaba. Les voy a contar una vez, cuando yo era muy joven y estaba en la universidad, yo tenía una amiga muy amiga mía, y una tarde pasamos toda la tarde juntos,
Y bien curioso porque al otro día cuando llegamos a la universidad, se me acerca uno de mis compañeros y me dice, fíjate que ayer salí con fulanita de tal, con la cual yo anduve el día anterior. No, yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela y hicimos esto, hicimos lo otro, y yo estaba escuchando eso, yo dije, no me digas, ¿de veras? Dice, sí, fíjate que esto y lo otro, y etcétera, etcétera. Cuando va pasando la muchacha, le digo, oye, a ver, ven. Y el otro se puso así como muy, muy tenso. Le digo, mira lo que está diciendo este. Porque era nuestra amiga, ¿no? Y mira lo que estaba diciendo. Y a mí me constaba que el día anterior había estado conmigo. ¿Se dan cuenta? No, pues casi lo cachetea. Los hombres, los varones son, y yo así también, nos ufanábamos de tener 2, 3 mujeres y de hacer y deshacer con ellas, pero como dicen, ¿verdad? El que anda de hocicón, pues por lo general es además de todo mentiroso. Qué terrible. Así es que cuidado, jovencitas, porque cuando la gente con la que andas va probablemente a andar contando lo que ni siquiera es cierto. Y lo peor de todo es que tu reputación, si es que ahora la tomas en cuenta, porque la mayoría de las personas están tan inmundas que no acaban de entender que vale la pena, por ejemplo, la virginidad. Ahora se les hace estúpido ser vírgenes. Pero te voy a decir, cuando los varones se quieren casar, y por eso ya no se quieren casar, porque ya no hayan una persona de confianza con cual casarse. Así es que si quieres nos juntamos un rato a ver si nos la llevamos bien. Qué terrible, este mundo está bien torcido en esto de cuestión de la fornicación. Y cuando empiezan a entrar 20 a vivir conmigo un ratito y demás, pues evidentemente, déjame decirte, ya no hay la menor intención de casarse. ¿Para qué? Así es que tienes que entenderlo que estas cosas no convienen para nada a los cristianos, a los santos. Ahora, ¿quiénes son santos? Porque muchas veces cuando la gente que no conoce la Biblia lee esto, dice, bueno, pues es que yo ni siquiera soy santo. Bueno, déjame decirte que si te consideras cristiano, sí eres santo, porque esta palabra santos no es una palabra que signifique que eres impecable, o que siempre te portas bien, o que tienes así, mira, que eres un mustio. No, la palabra santos significa simple y sencillamente que eres una persona que Dios lo apartó para sí mismo. O sea, Dios te apartó para Él. Pero evidentemente estas cosas no le convienen a los que fueron apartados para Dios. Apartados para Dios. Y déjame decirte que apartó puros malos. Puros muertos en sus pecados fueron los que Él fue apartando, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y para qué nos apartó? Para que pudiéramos cambiar y entender el consejo de Dios. Imita a Dios como hijo amado. Anda en amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Él no pensó en sí mismo, Él pensó en ti y en mí. Ese es el punto. Y eso fue algo que para Dios fue un olor fragante. Y no es que a Dios le guste la sangre, pero es que a Dios le gustó el hecho de que con esta acción rescataba a los que nos aman. Así que date cuenta que esto es lo que Él quiere. Así que hay otra serie de cosas que también es bien importante que quitemos de nuestra manera de vivir. Dice, ni palabras deshonestas. Quiero que entiendan que esto se lo está diciendo a santos, se los está diciendo a cristianos, se los está diciendo a gente que estudia la Biblia.
Si estamos estudiando la Biblia, entonces tomemos en cuenta esto, porque estas palabras deshonestas, ¿a qué se refiere? Se refiere a todas aquellas personas que dicen una cosa queriendo dar a entender otra. ¿Se dan cuenta? O palabritas que te hacen que tú creas que tienen otra clase de intenciones. Una persona deshonesta es una persona que se acerca a ti, pero quién sabe con qué malas intenciones. Un deshonesto siempre va a hacer esto. Va a parecer como una blanca ovejita, pero en realidad es un lobo que quién sabe qué ventaja o qué cosa quiere sacar o qué ventaja quiere sacar de ti. Así que date cuenta, ni palabras deshonestas, no seas deshonesto, habla la verdad tal cual, no busques sacar ventajas. Déjame decirte, suficiente ventaja tienes siendo ya un hijo de Dios. Suficiente ventaja, no te va a faltar nada, no necesitas andar en necedades. ¿Sabes qué es andar en necedades? Andar en necedades es andar en esas cuestiones donde definitivamente estás queriendo sacar lo que no vas a poder sacar jamás. Y a veces andamos en esas necedades. Por eso cuando dice muy bien alguien, ¿no? Dice, mira, Dios va a tener cuidado de suplir tus necesidades, no tus necedades. ¿Qué le estás pidiendo a Dios? Ojalá que le estés pidiendo lo que vale la pena pedirle. Porque sabes que muchas personas, simple y sencillamente, hay necedad, hay cosas que no puede ser. Y ahí están metidos. Fíjense, conozco a alguien que quería aprender a tocar violín. Y quería tocar violín para agradar a su abuelo. Y la verdad, déjenme decirles que el abuelo era súper exigente en el asunto musical. Así que cuando llegaba esta persona que había hecho todo el esfuerzo y se esforzaba por agradar y se aprendía las piezas que le gustaban al abuelo, cuando llegaba a tocarlas y sacó su partitura y dijo, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Ni siquiera te las puedes aprender? Y saben, era una decepción grandísima, pero qué necedad. Hasta el día que le dije, oye, ven, si vas a tocar el violín, que sea porque te gusta tocar el violín, porque es algo que le tomas gusto por hacerlo, pero no lo hagas para agradar a nadie. No tienes por qué hacerlo, porque además ni siquiera lo agradas. Al contrario, estás llorando porque no aceptó que no eres una persona virtuosa para el violín. ¿Saben qué fue el resultado de esa plática? Que empezó a tocar el violín por gusto. Y ahora por lo menos lo toca mucho mejor. Y lo toca por lo menos con salero. ¿Se dan cuenta? Esto es bien importante. ¿Sabes? No te metas en necedades. No estés queriendo alcanzar lo que no se va a alcanzar. Así que mucho menos truhanerías. Esta palabra, fíjense, estaba leyéndolo, es muy interesante esta palabra, truhanerías, miren, dice, es la palabra eutrapelia, denota propiamente ingenio, agudeza, versatilidad, literalmente de fácil giro, y viene de dos raíces griegas, una eu, que significa bien, y trepo, girar bien, eso es lo que significa una truhanería.
Cuando tú ves una persona muy ágil, una gimnasta o un algo, se puede decir que tiene mucha eutrapelia, lo cual significa que es un significado bien, pues bien lindo, ¿no? Se puede decir que muy, muy eficaz. Pero mira, se empleaba en sentido literal para describir los movimientos rápidos de simios y de personas. Pericles hablaba de los atenienses de su época como distinguidos por una feliz y graciosa flexibilidad. En el siglo siguiente, Aristóteles emplea el término de versatilidad en el toma y daca de las relaciones sociales, de rápidos intercambios, gente de rápida manera de pensar. En el siglo VI, el poeta Píndaro habla de un Jasón como nunca empleado en una palabra de vana ligereza, significado que se aproxima a su empleo más posterior. Su significado ciertamente fue deteriorándose y vino a denotar una cruda manera de hablar, bellaquería, traducido truanerías. Un bellaco es una persona, es un malvado, es un pillo, un truán, ¿verdad? Así que de ahí viene truanerías, lo que hace un truán. En Efesios 5:4, que es lo que leímos, donde sigue amorología, que es traducido necedades. Así que estas palabras de necedades y truanerías son hermanitas de las dos. Nada más que las necedades es hacer las cosas pues de manera muy tonta, y las truanerías o la eutrapelia es hacerlas así como que con mucho ingenio, como hay gente muy ingeniosa para lo malo. ¿No lo creen ustedes así? Así que esto es importante, esas cosas no convienen, pero hay una alternativa. ¿Cuáles son la alternativa que nos da la palabra? Miren nada más al final del versículo 4, sino antes bien acciones de gracias, porque saben esto, que ninguno que ande en todas estas cosas la va a hacer, sino que más bien tienes que dar acciones de gracias, porque cuando empiezas a agradecerle a Dios, Él sabe de qué cosas tienes verdadera necesidad y Dios te lo va a proveer. Aún en las cuestiones sexuales, Dios te lo va a proveer. Así es que si tú tienes necesidad de lo que tengas necesidad, Dios te lo va a proveer, porque sabes esto. Y esto es lo que debemos de saber, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es de lo que estuvimos hablando, que es idólatra. Y aquí viene un dato tremendísimo por qué estas cosas son tan aborrecibles para Dios, porque es idolatría. ¿Por qué es idolatría la fornicación? ¿Por qué es idolatría la inmundicia o la avaricia? Bueno, es lo más fácil de entenderlo, es precisamente con el avaro, que pone al dinero como si fuera su Dios. ¿Se dan cuenta? Pero el inmundo va a poner sus ideas como si fueran su Dios. Va a poner su filosofía como si fuera su Dios. Y cuando tú te empiezas a inclinar ante estas cosas, ¿cuántas personas no tienen el sexo idolatrado por completo? ¡Qué terrible! Pero estas cosas meten grilletes a los seres humanos. Estas cosas de plano encarcelan, secuestran la mente y el corazón de las personas. Y definitivamente después van a venir consecuencias nefastas. Y déjenme decirles que para un hijo de Dios esto es terrible también. Es importante que cuando Dios te discipline, porque seguramente cualquier cristiano que se mete en este tipo de rollos, Dios lo va a disciplinar y créeme, no te va a gustar. Y cuando Dios te empiece a disciplinar, ojalá no seas rebelde.
No sea que el Señor diga, no, pues, preferible llevármelo. Así de simple. Así es que ponte a cuentas con Dios. Que nadie te engañe, dice el versículo 6. Que nadie te engañe, porque tú tienes herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tienes herencia. ¿Qué significa eso de tener herencia? Que tienes de dónde sacar todo lo que realmente necesitas y que es bueno. Todo lo que es limpio, todo lo que es el sexo ordenado por Dios, todo lo que es la cuestión material que necesitas. Así que Dios te va a dar todo. La herencia que tienes es grande. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. ¿Qué es lo que no acabamos de entender de eso? ¿Qué es lo que no acabamos de entender? Queridos, el tiempo se nos ha terminado y llegamos apenas al versículo 5. Vamos a seguir en nuestro próximo estudio a partir del versículo 6, donde dice: nadie te engañe con palabras vanas. Nadie te engañe con palabras vanas. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca de esas personas que te pueden estar engañando estos, y muchos de estos hijos de desobediencia. Imagínense, hijos de desobediencia, haber sido escogido por Dios y estar en este tipo de circunstancias. El Señor te dice: mira, cuidado, porque te van a querer hasta engañar. ¿Cómo? Así es, cuidado con lo que la gente te quiere enseñar, con lo que la gente te quiere hacer creer. Así que búscate lo que tú debas de entender y comprender en su palabra, porque es Él. Sé agradecido. Finalmente te lo digo, sé imitador de Dios, sé imitador de Cristo y anda en amor como Él anduvo. Y sé agradecido. Eso es lo que el Señor dice. Esta es la alternativa que el Señor nos da para que podamos tener la satisfacción que de ninguna otra manera la vamos a tener. Porque a través de la fornicación o la inmundicia o la avaricia, nadie puede ser feliz. Escúchame, son demasiados los problemas que causa estas cosas. Demasiadas. Codicias necias y dañosas. Terrible. Inmundicia. Y cuando empiezas, es simple y sencillamente como el perro que se vuelve tras su vómito, o la puerca que después de lavada va y se vuelve a revolcar en el lodo. No seamos así, sino busquemos que el Señor nos dé esa oportunidad de hacer las cosas que conviene a santos, esa ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entrégate a Él en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Quieres tener un culto racional? Entrégate a ti mismo, tú mismo, en ofrenda y sacrificio a Dios. Por eso termino con lo que dice Romanos 12:1. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me lo borró? Ay, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue? No sé a dónde se fue. Aquí está, Romanos 12:1. Sí, les ruego, hermanos, por las misericordias. Perdón. ¿Ya? Sí, es que no sé qué pasó aquí. A ver, espérate. Romanos 12. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No se conformen este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta de lo que estamos? Estos dos versículos, Romanos 12, 1 y 2, resume todo lo que vivimos el día de hoy. Tenemos que transformar nuestro entendimiento para comprobar que eso es lo que conviene a los santos, que eso es lo que conviene a los cristianos y que eso es altamente satisfactorio, y esto es lo más racional que podrás hacer en tu vida. Escucha a Dios, entrega tu cuerpo. Vamos a hacer una oración en la cual te invito a que le digas al Señor así: Señor, déjame entregarte mis ojos, mis manos, mis pies, mi cuerpo entero, para hacer las cosas que a ti te agradan y que seguramente me traerán harta felicidad. Vamos a orar. Bendito Padre, te quiero dar gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que estuvieron conectados, Padre, y que me diste la gracia de poder ver algunos. Gracias, bendito Padre, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Bendícenos, cuídanos. Permite, bendito Dios, que podamos salir adelante con estos estudios y que podamos salir adelante con estas enseñanzas tuyas. Déjanos entregar nuestro cuerpo. Déjanos entregar nuestra vida, Señor, a ti. Queremos andar como Cristo anduvo en amor. Queremos ser personas agradecidas. Bendito Dios, y tú sabes de las necesidades que tenemos en lo físico, en lo emocional, en lo sexual inclusive, en lo material, Padre. Que a nadie nos falte qué comer, que a nadie nos falte qué vestir o dónde vivir, Padre. Ayúdanos a ser generosos, Señor, a los que hemos entendido, Señor, que tú eres abundante en tu gracia para con nosotros. Déjanos compartir de tu gloria y compartir de la gracia, Señor, que tú nos has dado. Porque si recibimos de gracia, déjanos dar de gracia también. Ayúdanos, enséñanos, Padre. Nos entregamos a ti, Señor, en esta tarde. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pues que Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Recuerden que mañana es las parábolas de Jesús y el jueves un cafecito en el camino, en el cual también se van a poder conectar por Zoom los que quieran, Y ahí vamos a participar y a hablar mucho. Aquí creo que ni los dejo hablar y a lo mejor por eso no se me conectan por Zoom, pero interrúmpanme, por mí interrúmpanme, créanme que yo también aprendo mucho de parte de ustedes, Eso lo hemos podido comprobar en un cafecito en el camino. He aprendido tanto de mi querido Martín, Rocío y Sandrita, que nos ponemos a analizar estos textos. Así que estamos en el libro de Gálatas, así es que si están, la invitación está hecha. Ahí les pondré una hora o media hora antes de las 7, les pondré el link para que puedan conectarse por Zoom. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Lo de matrimonios. Matrimonios, el día 13. Por favor, el día 13 vamos a tener una reunión de Zoom de matrimonios. Eso va a ser, no es un estudio bíblico, sin embargo queremos tener una fiesta de matrimonios y estar juntos. También los varones nos vamos a conectar, así es que las mujeres también piensan hacer luego algunas otras cosas posteriormente. Pero y vamos a buscar tener un poco más de relación porque lo necesitamos también. Así es que, bueno, nos vemos. Hasta luego.